varias cosas. El tema del mercado que yo decía que se generaliza como la única lógica legítima, o sea, como que no hubiera otra dinámica posible, ¿no? Como está internalizada y aunque no estemos comprando y vendiendo cosas, actuamos de acuerdo con esos valores que son mercadológicos, digamos así. A eso me refería, como algo más de época, ¿no? Otra cosa que mencionaste que también me quedó, me hizo resonar, vos hablaste de las autodelaciones, y yo pensé también en las evaluaciones, ¿no? Como que somos incitados todo el tiempo a ponerle nota a la gente, ¿no? A evaluar a la gente y a las cosas. Eso también es la lógica del consumidor, ¿no? O sea, desde evaluar al chofer de Uber o el que te llevó un taxi que te lleva de un lugar a otro en la ciudad, hasta estudiantes evaluar a los profesores para ver si se les renueva el contrato y demás, como poner notas, ¿no? Como los likes también de las redes sociales, ¿no? Todo el tiempo poniendo notas y evaluando a la gente, ¿no? Que también me parece que forma parte de esta misma dinámica complicada, ¿no? que estamos tratando de entender. Y después con respecto a lo que decías de la división del mundo entre víctimas y victimarios, ¿no? Y cómo se ha transformado, sobre todo, incluso hasta romantizado, podríamos decir, ese lugar de la víctima, y esta idea de que si el otro es malo, yo soy bueno, ¿no? Y cuanto más malo y cuanto más me indigna aquello que el otro hizo y que yo considero que está mal, más me enaltezco yo en esta bondad, ¿no? Pienso que es curiosa esta interpretación angélica de uno mismo, ¿no? Tiene algo un poco de risueño, incluso medio ridículo, llegaría a decir, ¿no? Después de lo que todo el bagaje acumulado, sobre todo en los siglos XIX y XX, mencionamos Freud, Nietzsche, Schopenhauer, etc., que ya hace como 200 años por lo menos vienen denunciando esas ingenuidades, ¿no? O sea, sabemos que no somos seres, por ejemplo, puramente racionales, como llegó a desear o a delirar el iluminismo más superficial o ingenuo, ni tampoco creemos más en los santos mártires del cristianismo, o sea, pura luz y benevolencia angélica. O sea, buena parte de la herida moderna, podríamos decir, y la adultez desencantada del mundo laico, consiste justamente en reconocernos como seres complejos y complicados, ¿no? O sea, dotados de un bagaje psicológico denso, que contiene ingredientes irracionales, violentos, imprevistos, incognoscibles incluso por nosotros mismos, oscuros, y que eso es también parte importante de nuestra gloria, ¿no? De nuestra riqueza. ¿Qué sería, por ejemplo, del arte moderno, o del arte, desde la literatura, el cine, lo que sea? Todo lo mejor o lo más interesante que fuimos capaces de crear, si fuéramos meras conciencias luminosas, por ejemplo, criaturas etéreas, santas y puras, incapaces de todo mal, ¿no? De Shakespeare a Dostoyevsky, ¿no? Hasta muchas obras del siglo XX, incluso de hoy en día, a pesar de todas las dificultades que encontramos ahora, ¿no? Y de todos los cancelamientos a autores del pasado, por ejemplo, que de algún modo pisaron el palito, ¿no? O mostraron la hilacha ante esta rígida mirada punitivista que se configura actualmente, ¿no? Y que revisa todo lo producido hasta ahora. Me parece entonces que esa fantasía de la pureza moral propia, que se confirma en la radical impureza o la maldad o la culpa del otro, ¿no? Esto también que decías al principio de expulsar toda esta otredad de uno mismo para purificarse, para autopurificarse, esta ficción del alma impoluta, ¿no? Que quizás sea la más tonta encarnación de la hipocresía contemporánea, ¿no? O sea, porque obviamente además es falsa. O sea, como decías vos en algún texto, que recuerdo ahora que leí un texto tuyo, decía, puritanos con dobladillo oculto. ¿No? No sé qué tendrás para decir de esto. Mira, me acuerdo de una frase de Marx que decía que no se le podía no se le podía creer al capitalismo con las mismas argumentaciones con que el capitalismo se explicaba a sí mismo. De la misma manera, agregaba, que no se le puede creer a una persona lo que dice de sí misma. Al mismo tiempo recuerdo también la frase de un anarcoindividualista que discutía con Kropotkin, un famoso teórico anarquista, que decía que todas las personas, bueno, nacían buenas y en el fondo eran buenas. Y este anarcoindividualista dijo, estoy dispuesto a aceptar que todas las personas que hay en el mundo sean buenas,
pero lo quiero comprobar una por una. En otras palabras, la idea de que una persona, es una idea puritana, la idea de que una persona puede estar libre de todo pecado y en cambio hay otras que son pecaminosas por demás. Por otra parte, ¿acaso las personas que denuncian a otros, por ejemplo, en la lógica de la cancelación, porque no lo hacen, cuidado, personalmente, lo hacen en nombre de algún grupo, de algún movimiento, de alguna corriente de ideas que está dando vueltas? Es decir, como parte de una manada, por decirlo de esta manera. ¿Acaso esas personas que cancelan a otros no tienen secretos? ¿Secretitos que inconfesables? ¿Acaso no tienen inconsciente? Bueno, es decir, esas personas se están presentando como perfectas. Efectivamente, como santos perfectos. San perfecto, san perfecta. Y aclaro que San Perfecto fue un santo de verdad, es un santo español. Entonces, me parece que ahí no solamente hay un infantilismo o lo que vos llamás una ingenuidad. No, es más que eso. Y es más que hipocresía. Es una conveniencia. Es decir, el que ataca y culpabiliza está ocultando sus propias culpas. Es una vieja estrategia, no tiene nada de nuevo por otra parte. Es decir, pero además, ¿qué tiene de bueno una sociedad de culpabilizadores y reprochadores? Imagínate una pareja, o si querés una familia, en donde se pasan las 24 horas del día reprochándose unos a otros diversas faltas. Es invivible. Lo mismo pasa con una sociedad. Una sociedad que esté constituida básicamente por personas que se reprochan unas a las otras diversas faltas, bueno, no sería deseable ni valdría la pena tampoco. Es decir, en otras palabras, nos encontramos acá en el territorio no solamente de lo ingenuo, sino de lo conveniente, ya que si la víctima es víctima, entonces merece compensación. Y esa compensación puede ser de diversas maneras. Puede ser que acceda a lugares de poder, puede ser reconocimientos institucionales, puede ser trabajo, puede ser, sobre todo, gozar viendo la caída del otro. Con esto no estoy diciendo que el otro sea bueno. Lo que estoy diciendo es, todos son malos, incluyendo el que ataca. Parto de esa presunción, porque si parto de la presunción opuesta, yo soy bueno y otro es malo, bueno, me encuentro con un jardín de infantes. Y la verdad que no da para discutir en un jardín de infantes, o sea, para debatir. Eso por un lado. Por otra parte, es interesante pensar qué pasa cuando, como se dice en Argentina, la tortilla se da vuelta. Mira, veamos un caso actual. El presidente de China, Xi Jinping, uno de los hombres más poderosos del planeta. Cuando tenía 13 años, durante la Revolución Cultural en el año 1965, su propia madre denunció a su padre y a él mismo, que tenía 13 años, como contrarrevolucionarios. Al padre lo mandaron a trabajar a una mina y encarcelado, y a él lo mandaron a una zona rural a trabajar y a vivir en una cueva. ¿Por qué hizo eso la madre? Porque si no, no podía proteger al resto de la familia, es decir, tuvo que sacrificar a parte de la familia. Igual, una hermana de Xi Jinping no aguantó la situación y se suicidó. Ahora bien, el padre de Xi Jinping era un importante dirigente chino. Si vos te fijas en internet, vas a ver la escena en donde un montón de estudiantes lo están empujando. El padre de Xi Jinping tiene un cartel enorme con ideogramas que dice contrarrevolucionario. Y yo pensaba, estos chicos que humillaron públicamente al padre de Xi Jinping, hoy deben tener 70, 75 años más o menos, un poco más. Y de repente se encuentran con Xi Jinping, que es el presidente de China. Deben de estar temblando. En otras palabras, siempre hay que pensar que la tortilla se da vuelta y que todos somos pasibles de cometer el mal. Es decir, en otras palabras, porque somos humanos podemos cometer errores, equivocaciones y males. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar. O
por decirlo de esta manera, con las palabras que vos usaste, la parte de violencia, o como decían los antiguos, de animalitas que hay en cada uno de nosotros. Pero me importa destacar esto, que las cosas pueden cambiar y de repente lo que en una época parecía justicia, después se transforma con el tiempo en pura venganza o pura irracionalidad. Después de todo, ¿qué es lo que estaba en juego en esta escena que yo te conté? Y que es lo que está en juego en las cancelaciones públicas y en otro tipo de actitudes también de la actualidad. Lo que está en juego es la humillación del otro. Y yo personalmente no percibo la humillación o a humillar como una actitud muy digna ni como una pasión muy alta, más bien está entre las más bajas. Es decir, humillar a otro significa gozar con esa humillación. Ha habido muchas formas de humillar en el siglo XX y habría que hacer una genealogía de ello para entender la lógica de la cancelación actual. Yo mencioné a la Revolución Cultural China, donde casi 1 millón de personas fueron obligadas a confesar públicamente que eran contrarrevolucionarios. Doy un ejemplo más ridículo. El principal ornitólogo de China, especialista en pájaros de China, que era un hombre bastante grande, fue obligado a decir públicamente: los pájaros son un animal capitalista. Es decir, nos encontramos en la locura, por un lado en la locura, pero por otro lado una lógica clara que es de humillación pública de alguien que es un experto, en este caso en pájaros, y que sabe que lo que está diciendo es completamente falso. Lo importante es la humillación pública. Otro caso que encontramos al final de la Segunda Guerra Mundial, con la liberación de Francia, pero no únicamente, fue el caso de las mujeres que eran rapadas, sacadas todo el pelo, porque se habían enamorado o habían tenido algún tipo de comercio carnal, como se decía, con el soldado equivocado, es decir, con el soldado enemigo. Por lo tanto, se las rompía los vestidos y se las rapaba y se los paseaba por la ciudad. Bueno, yo no diría que eso es una actitud que podríamos llamar de justicia. Por más que en aquel momento se decía es comprensible hacerle esto a estas mujeres, en el sentido de que no se puede parar la venganza de las masas humilladas, personalmente considero que es una de las escenas más espantosas que yo he leído en el siglo XX. Aprovecharse de alguien que ha caído en la debilidad, o como se dice en Argentina, aprovecharse de golpear al caído, para dejar salir las frustraciones vengativas. Y un caso más antiguo, pero uno de los más renombrados en la historia, es el de las brujas de Salem, donde 14 mujeres y 5 hombres fueron ahorcados, acusados de estar poseídos por el demonio. En total fueron 20, pero los ahorcados fueron 19. Todos confesaron, menos uno, un hombre que se negó a confesar y tuvo que soportar el suplicio de la piedra. En otras palabras, le pusieron una madera encima del cuerpo y le fueron poniendo piedras. Cada tantas horas le ponían una piedra más, hasta que al final, al 6.º día, dejó de respirar y no confesó. La cuestión es esta: ¿por qué habían confesado los demás? Para evitar la tortura de la piedra. Era preferible morir rápidamente en la horca a esa tortura. ¿Estaban poseídos por el demonio? Hoy diríamos es absurda la acusación. Sin embargo, en aquella época era muy seria. Una de las pruebas que hubo para determinar que estaban poseídas por el demonio es que se llevaban adolescentes que los tocaban y se ponían a temblar. Eso era una prueba. Entonces, la cuestión es, cada época define aquello que es considerado el chivo expiatorio o aquello que es considerado el malo de la película. Después, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que todo era un absurdo, una irracionalidad o algo muy conveniente para algunos. Pero me parece importante hacer una genealogía de las formas de humillación pública, para no hablar del hecho de que todavía hasta el siglo XVIII a las prostitutas se les grababa a fuego una flor de lis, si no me equivoco era en el omóplato, para que todo el mundo supiera cuál era su oficio. Es decir, hay una larga historia de las humillaciones públicas y de los delirios de masa que conducen a eso y que conviene tener en cuenta. Ya sé que todo lo que digo no es muy agradable, pero
lamentablemente hay que leer historia y dar para poder evaluar qué es lo que significa hoy la lógica de la cancelación, que por cierto es mucho más, obviamente, mucho más inofensiva. Pero no siendo especialmente ofensiva, es decir, no estando en juego la muerte de la persona o la expulsión, igual produce daños. Esos daños morales, psíquicos, laborales, nadie se lo va a devolver a esa persona. Me parece que ahí hay algo a tener en cuenta y que no carece de importancia. El hecho de que haya personas que decidan que se puede tomar justicia por manos propias. ¿Y por qué? Y porque son buenas, se autodefinen como buenas. Ahora, esta autodefinición es una autoatribución que funciona únicamente si otras miles de personas les creen. Pero si no, ¿por qué le tengo que creer a alguien que se autoatribuye como bueno? En definitiva, la lógica de la sociedad es la hipocresía, como bien lo sabes. Por lo tanto, lo primero que hay que analizar detrás de un discurso de una persona es qué está ocultando, no qué está diciendo. Lo que está diciendo presupone un no dicho. Y este no dicho es lo que, bueno, más me interesa, diría yo. Por otra parte, siguiendo con lo que vos habías dicho al comienzo, es cierto que Internet al comienzo pareció como un campo enorme de libertad. De hecho, uno de los primeros grupos entusiasmados con Internet fueron los anarquistas y también las minorías, como se les decía, porque encontraban que había una zona libre de control estatal y libre de censura por el cual podían amplificar su discurso. Bueno, eso fue así hasta que entró el dinero en grande y hasta que entraron los servicios de inteligencia. Desde entonces es un lugar de control absoluto. Por lo tanto, también hay que cuidarse de las ingenuidades de los futurólogos cuando aparece una nueva tecnología que se promete o se publicita como más libertaria, cuando en verdad, de repente, encontramos a un montón de gente que ya está preparando el control sobre ellas. En cierto sentido, el objetivo de Internet, como de tantas otras tecnologías, fue realizar una preparación cultural para que vivamos en un adentro sin afuera, es decir, en el adentro permanente de las redes sociales y no podamos pensar en alternativas como formas de vivir de una afuera posible. De hecho, incluso, el propio sistema construye parques temáticos de la rebeldía o bien conductos de fuga que conducen al mismo sistema. Esto me parece que es así. Sí, bueno, con respecto a la hipocresía que es conveniente, obviamente, ¿no? Por eso se recurre a ella, o sea, es una estrategia, ¿no? Una estrategia de refugiarse ante la fachada de la moral vigente, ¿no? Cualquiera sea la moral en cuestión. Entonces, ante toda esta profusión de confesiones públicas, de pecados y reproches, también está toda esta autoculpabilización, ¿no? De los propios privilegios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También en todo este teatro de Internet sucede mucho eso. Pero al mismo tiempo, de nuevo, ¿no? Todo eso revela una enorme hipocresía, ¿no? Porque si molestan tanto los propios privilegios, ¿por qué no renunciar a ellos, ¿no? Entonces me parece que el argumento hipócrita está perdiendo fuerza, o sea, está impotente en la sociedad contemporánea. O si profundizas un poco, no se sostiene más. Eh, Entre otros motivos, porque se viene criticando hace mucho, ¿no? La moral hipócrita en su versión burguesa, por lo menos. Y al mismo tiempo que esto está sucediendo, que está en crisis, que pierde fuerza, y que es muy fácil, digamos, denunciar la hipocresía que se esconde en ciertos argumentos, hay otra novedad que quizás tenga que ver con esto de la tortilla que vos decís, que se da vuelta, ¿no? Que se está aprovechando de ese terreno en crisis, ¿no? Y que son esto que bueno, yo lo vengo llamando los nuevos cinismos, ¿no? Que se ríen de todo esto justamente, y que es fácil, les resulta fácil, porque sin falsos pudores justamente dicen la verdad, o sea, son antihipócritas, ¿no? Se rebelan ante estas verdades de fachada que intentan sostener la moralidad hipócrita ya caduca, ¿no? Me refiero a estas nuevas voces, por ejemplo, de la ultraderecha, ¿no? Que dicen aquello que mucha gente piensa hace rato, pero que no se atrevía a decir en voz alta, justamente porque la hipocresía era mayoritaria.
como por ejemplo, al carajo con las pretensiones de igualdad, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Vamos a construir muros y zanjas en las fronteras, que los inmigrantes se mueran, que el otro que no me gusta desaparezca, ¿por qué tengo que aguantarme en mi cuadra a gente que me molesta? Y estas tendencias también a armar a la población, ¿no? Liberar los fusiles, como por ejemplo en Estados Unidos y en Brasil, para defender la propiedad privada y aniquilar al vecino que me molesta con cierta legitimidad, digamos. O sea, con eso estoy planteando que el riesgo es real, o sea, que ya está sucediendo. Esto es muy nuevo, tiene menos de una década probablemente, pero avanzó muy rápidamente. De hecho, varios representantes de esta nueva moral, digamos así, consiguieron la presidencia de Estados Unidos, Brasil, etcétera. Y no solamente, ¿eh? Entonces me parece que mientras nos enroscamos en discusiones y peleas de este tipo, no solo crece la pobreza estratosféricamente y se multiplican los multimillonarios, incluso muchos de ellos los que manejan estas empresas, las redes sociales y demás, sino que además se están gestando nuevos fascismos, o sea, esta nueva ultraderecha alternativa que se le dice, en fin, hay varias palabras ahí tratando de nombrarlo con más precisión, ¿no? Pero son ciertos barbarismos, digamos así, que hacen estallar las hipocresías de todo tipo, incluso su nuevo formato de lo políticamente incorrecto, digamos, no solo la hipocresía burguesa, sino las morales más contemporáneas que estamos tratando de descifrar aquí, y que tienen mucho éxito justamente, porque se enarbolan en este suelo que ya de alguna manera le sacó fuerza a estos otros argumentos. Y por tanto, y además están armados hasta los dientes y pretenden pasarnos por encima, ¿no? Y en ese camino destruir mucho de lo que consideramos valioso, ¿no? No sé si vos ves también este juego aquí teniendo lugar. Mira, creo que vos usaste la palabra denunciar, ¿cómo era? Denunciar los propios privilegios o algo así. La autoculpabilización, ¿no? Ah, sí, es una tendencia, qué divertida. Pero mira, no es tan diferente a lo que ocurría en la década de 60 cuando quienes se integraban a un partido de izquierda o a un movimiento guerrillero tenían que denunciar sus privilegios de clase. Eso era obligatorio. Y antes que eso, ya en una época religiosa, teníamos a las personas que tenían que confesar sus pecados públicamente. Es decir, se veían obligados a confesar públicamente sus pecados. O sea, hay una larga historia alrededor de esta lógica de la autoculpabilización. Autoculpabilizaciones que no llevan a nada, por otra parte, porque, en definitiva, ¿qué va a hacer la persona? Que tiene, supone, una casa con 13 ambientes y otro tiene 2. ¿Va a derrumbar un ambiente? No. Todo es una especie de teatro, vamos a llamarlo de esta manera. Ahora, esa tendencia a la autoculpabilización, lo único que genera, no genera cambios, en definitiva. Y eso es, por eso digo, en el nivel retórico no me importa mucho. Ahora, el segundo tema que vos mencionás acá, que es la reacción contra todo esto, supuestamente. Bueno, en principio yo veo el problema de llevar las agencias, ¿cómo se podría decir? Las agendas políticas universitarias a toda la sociedad, considerando que toda la sociedad está esperando por ellas. Eso es relativo. No todo se puede. En segundo lugar, y esto sí me parece importante, el imaginario político occidental y la forma en que concebimos al poder es la de la pirámide, no es la del círculo, no es la del horizonte todo igual, no, es la pirámide. Por lo tanto, así como hay ricos y pobres, hay gente que tiene poder y gente que no tiene poder. A esta pirámide, que es una figura antigua, antiguísima, bueno, arriba de la pirámide están los más poderosos y están en una fiesta. Y abajo están los menos poderosos, que se concentran alrededor de la pirámide y se ven encandilados por ella. Y lo único que pueden hacer es intentar escalar la pirámide para llegar arriba y destronar al que está, y ponerse a ellos mismos como nuevos amos. Esto es una lógica histórica. Pero en el momento en que las personas comienzan a escalar para arriba,
comienzan a acostumbrarse a la lógica de la pirámide. No la destruyen, sino que la ocupan. ¿A qué voy con todo esto? A que en verdad todo depende de quién tiene el poder. Si me toca el timbre de mi casa un testigo de Jehová e intenta convencerme de las bondades de creer en el Señor y en los evangelios, yo le puedo decir, bueno, muchas gracias, pero la verdad que no necesito esto. Ahora, si el testigo de Jehová resulta que conquista el poder y me dice, usted está obligado a creer esto porque si no va a la cárcel, bueno, yo le voy a decir, sí, yo creo, yo a la cárcel no voy. Es decir, nos encontramos con un sistema de hipocresía parecido al que había antes de la caída del muro de Berlín. Es decir, oficialmente, en todos los países del orbe soviético, Alemania Oriental también, oficialmente se trataba a las personas como camaradas. Ese era el trato. Es decir, que si se firmaba un documento público, decía el camarada tal, cede al camarada tal cosa, al camarada tal, dejan de dentro al camarada tal cosa. Mientras que en Occidente se hablaba de la palabra ciudadano. Bueno, cayó el muro de Berlín, a los 3 meses los documentos oficiales ya no decían camarada, decían ciudadano. ¿Qué pasa? Nadie creía ya en esa lógica soviética, pero les convenía no decir nada, porque si no podían perder lo poco que tenían o algún privilegio. Entonces, me parece que ahí hay una zona en donde se está discutiendo, como vos decís, no algo que no sea importante, sino que se está discutiendo algo importante pero mal. Es decir, en otras palabras, la lógica de promover una definición o una palabra muchas veces hace que otras personas terminen por repetirlas por miedo a perder algún lugar o a ser discriminados. Es decir, se vuelve a repetir el esquema de la pirámide. Yo solamente puedo creerle a alguien que está dispuesto a derrumbar la pirámide, pero no alguien que me diga, no, necesitamos más ministros de tal, más secretarios de tal, más subsidios de tal, porque de esa manera volvemos a repetir la historia. Por otra parte, y esto me lo dice, bueno, mi experiencia de vida, cada 10 o cada 20 años cambian las modas, porque cambian las modas editoriales, porque cambian las modas académicas, porque cambia la geopolítica mundial también, evidentemente, se promueven nuevas víctimas o nuevas definiciones de quién está arriba y quién está abajo. Por lo tanto, siempre hay que mirarlo con alguna perspectiva histórica esto. En otras palabras, si vos volvés, por ejemplo, a fines de la década del 60, principios del 70, vas a encontrar que estaba de moda el maoísmo, es decir, la liberación de Francia por sus campesinos, lo cual era un absurdo, solamente funcionaba en la Universidad de Sorbona eso. Me parece entonces que se necesita un poco de sensatez para construir consignas. Ahora, uno entiende que hay mucha gente que se siente ofendida, de hecho las causas por sentirse ofendida son inmensas, y uno entiende que hay mucha gente que está con mucho enojo, y con razón. Ahora, lamentablemente, no por eso se justifica el tipo de consignas o el tipo de prácticas que supuestamente pueden cambiar esa situación. A lo sumo, sí se pone en discusión pública un tema negado, un tema oculto, me parece. Sí, estaba pensando que ante tanto bullicio, tanta insensatez, esto que se llama la autodelación, ¿no? Y el autobombo, también publicidad de sí mismo, las confesiones, la autoevaluación pública, los reproches, cancelamientos, etcétera, hay también mucho cansancio, ¿no? Cierto hartazgo, ¿sí? Entonces, escuchándote ahora, pensaba, bueno, ¿cómo pensar formas contemporáneas de destruir la pirámide? O de subvertir la pirámide, o de escaparse, no sé, o incluso de rasgar el velo hipócrita, ¿no? Pienso que quizás la idea de anonimato, por ejemplo, ¿no? El anonimato parece imposible hoy en día, o tal vez sea imposible, ¿no? Además de, sería subversivo probablemente, y sospechoso, etc. No sé, ¿cómo pensás? ¿Sería posible imaginar
o quizás es el sueño romántico dentro de la era moderna, ¿no? De que, imaginar otros posibles o romper todo, en fin, o escaparse a una isla desierta, un Walden o lo que sea. No, no, Punto, punto. no. O sea, puede ocurrir una catástrofe impensada, supone, en el futuro, que cambia todo, pero eso no lo podemos prever ahora ni ponerle fecha. Cuando apareció Internet, apareció la figura de la red. Supuestamente era una alternativa a la pirámide, pero está visto que esa red es una maquinaria perfecta de control, de ser necesario. No solamente de control político, sino también de control de los gustos de la persona, de lo que puede consumir, y también un lugar que permite la reorientación de las energías emotivas de la población hacia lo que un sistema considera conveniente. Por lo tanto, la figura de la red no se transforma en una alternativa a la pirámide. No. En tercer lugar, las posiciones radicales, incluso las más radicales que encuentres dentro de los nuevos movimientos sociales, llamémosle así, ninguno se plantea la destrucción de la pirámide. Ninguno. No por lo menos como se lo planteaban los antiguos anarquistas, ni mucho menos. Hay cierta retórica, pero muy poco. A veces siento que en movimientos como el veganismo o el especismo hay más una idea de gran transformación humana, pero no estoy seguro. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Es crear una red de vínculos confiables, en principio. No me refiero a una red de amigos nada más, sino a una red de vínculos en donde en que se pueda confiar, porque es muy difícil esperar algo de otro lugar. Y en segundo lugar, me parece que también es necesario proteger lo que se podría llamar un pensamiento crítico. Muchas veces lo que hoy se denomina pensamiento crítico es solamente un pensamiento acusatorio. Ahora, proteger este pensamiento crítico no es necesariamente tarea ni de los intelectuales ni de la universidad. Esto es curioso, porque normalmente se dirían que son figuras históricas que amparan un pensamiento crítico, pero no necesariamente. En este momento no necesariamente. Ahora, si vos me preguntás qué alternativa veo, romper todo, no lo veo. Sencillamente es demasiado poderoso el sistema en que vivimos. Lo que podemos hacer es conversar, dar pistas, poner un dilema sobre la mesa, tratar de pensar históricamente de dónde viene algo, pero no lo veo fácilmente eso. Tradicionalmente, en muchos lugares del mundo, la familia es un lugar de protección, sobre todo en el mundo árabe o en el mundo chino. Pero en Occidente, la familia se está deshaciendo como institución, tal como la conocíamos nosotros. Queda la pareja, que es poco flexible, pero que tampoco parece funcionar. Es decir, lo que parece funcionar son monogamias sucesivas, más que la pareja, ¿no? No sabría decirte la verdad, no creo tampoco que nosotros, ni nadie, tenga que plantear soluciones. La vieja lógica del autor de un libro que planteaba un problema, lo desarrollaba a lo largo de capítulos en un tratado y al final planteaba la solución, bueno, me parece tonto a mí eso. Porque nunca se cumple además, termina no cumpliéndose. Era como una obligación que había de autor. Lo mismo con discursos utopistas o esperanzados, no importa de qué lado vengan, en base a supuestos malestares de minorías. No hay seguridad. No hay seguridad ni hay soluciones. Lo único que hay en la historia son cambios. Eso sí, se transforma la historia todo el tiempo. Pensá vos cómo era la historia cuando eras chiquita, en la época de la Guerra Fría, y lo que es ahora, cambió por completo. Los problemas, los dilemas, los intereses. Lo único que no cambió es la lógica de la guerra, así la lógica del combate.
Sí, estaba pensando, como vos dijiste, esta defensa del pensamiento crítico, por un lado, y los vínculos confiables o los afectos, en fin, por otro lado. Y yo estaba pensando también en la imaginación, ¿no? La capacidad de inventar. Me parece que también está muy sofocada. Estamos muy limitados en ese sentido. Tipo, el horizonte, paradójicamente, ¿no? El horizonte se cerró en ese sentido, ¿no? La capacidad de inventar, soñar, imaginar, está muy limitada, me parece. Y comparado con lo que pasaba, por ejemplo, el siglo XIX, el siglo XX, o sea, no, ni siquiera estoy yéndome a otras culturas y demás. Y vos nombraste la catástrofe, ¿no? Que podría llegar a pasar y cambiar todo. Que también, eso sí está en el horizonte cercano, ¿no? O sea, la catástrofe está ahí a la vuelta de la esquina. Y pensando en una catástrofe de pacotilla, podríamos decir, que fue, no sé si se acuerdan, si vos te acordás creo que fue el año pasado, que paró de funcionar en todo el mundo durante 3, 5 horas, no sé, una parte de Internet. Ni siquiera era Internet, todo Internet, sino la parte de la empresa Meta, que creo que era Facebook todavía en esa época. O sea, dejó de funcionar Facebook, WhatsApp e Instagram. Creo que fue eso. ¿Te acordás? Así fueron 3, 5 horas, no sé. Sí, Y vagamente. no, se armó un caos mayúsculo, o sea, seguía funcionando Internet, seguían funcionando los teléfonos y todo, pero pararon solamente estas 3 redecitas, y creo que ni siquiera fue en todo el mundo, pero fue en buena parte, y fue una especie de caos total, desastre, o sea, no es que la gente salió a liberarse, a hacer el amor libre y demás, y fue una mini catástrofe. Por otro lado, estaba pensando en otra catástrofe que fue la pandemia, de otras dimensiones, ¿no? La pandemia de COVID-19 que nos afectó sobre todo durante buena parte bueno, casi más enfáticamente al principio de 2020 y 2021 y todavía está ahí, pero que pensando que se recurrió en ese momento a Internet, ¿no? Lo que nos salvó, entre comillas, fue Internet, ¿no? Porque fuimos todo a Internet, las clases en Internet, el teletrabajo, o sea, todo en Internet. Ahora, pensando en imaginación, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si el tipo de catástrofe hubiera sido la contraria? Tipo, se acaba Internet. O sea, no se puede más usar Internet. Hay que hacer todo en persona. Hay que hacer todo con la gente, en el espacio público. Todo lo contrario de lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, ejercicio imaginativo. No, pero está bien, uno puede hacer literatura con todo eso, pero puede haber atentados, por ejemplo, de una potencia a otra eso significa guerra, que causa una interrupción de Internet. Pero eso no va a cambiar. Primero porque Internet existe desde hace 100 años. Antes se llamaba telegrama. Eran los cables submarinos, digamos, que llevaban... Pensá que un telegrama desde Europa hasta Argentina tardaba menos de un minuto en llegar. No es mucho más de lo que llega un correo electrónico, en definitiva. Es decir, de otras palabras, ya estaba la lógica ahí implícita. Pero no va a parar, no es eso. Cuando me refería a catástrofe, me refería a una catástrofe natural gigantesca o algo, no sé, una especie de Chernobyl a la enésima potencia. La otra posibilidad es una catarsis colectiva, una enorme catarsis que de repente haga que la gente se mire a sí misma y diga qué estoy haciendo con mi vida, pero tampoco lo veo posible. Lo veo más bien eso en pequeños grupos o en personas. Eh, pero no tiendo a pensar en términos de ficción qué pasaría si, porque es un verbo que no existe. Y trato de ser realista en este sentido. Por supuesto que uno podría gustarle, pero no. No veo fácilmente esa salida. Lo que sí yo creo es la necesidad de reconstruir un discurso, no sé cómo llamarlo, alternativa, crítico, de oposición, pero que no esté basado en feos sentimientos, es decir, en culpabilizaciones, en cancelaciones, en violencias. Creo que lo más necesario en el mundo es tratar de matar la violencia que hay en cada uno de nosotros, cosa muy difícil por otra parte, pues parece venir en el programa con el que nacemos. Pero no veo que lo que siempre tuvo mala prensa, como es la mansedumbre, la docilidad, sea algo malo de por sí. Yo cuando escucho la palabra empoderamiento me asusto.
Digo, empoderarse se empodera a Putin, se empodera a China, se empodera a Trump. No me gustan esos empoderamientos. Es decir, no creo que haya nada malo en ser, como en promover la docilidad, la mansedumbre, la amorosidad, no en el sentido cristiano, pero sí en el sentido de trato con los demás. Me parece que estamos nosotros viviendo en sociedades del maltrato, del destrato y, como te dije antes, de máquinas psicopáticas que nos obligan permanentemente a estar, que nos tratan como si fuéramos objetos. Y esto incluye también a la industria de la medicina, a la industria de la salud. Eso me parece que en la experiencia cotidiana de las personas es mucho más terrible, mucho más terrible. Pero no, ojalá tuviera soluciones, pero ni me veo obligado a tenerlas en el sentido de tener, como te diría, un programa cultural alternativo. No. Y con respecto a la capacidad de imaginar, mira, la imaginación no termina nunca, como la curiosidad. ¿Por qué? Porque es una de las características humanas más raras que existen en el mundo. Yo creo que así como existe el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, también existe el reino imaginal. Es un reino que es independiente de esos otros reinos, que recibe los estímulos de esos reinos, pero que en realidad es una especie de cápsula cerrada sobre sí misma que no puede sino imaginar. Tenemos pocos momentos de develación de eso. Los sueños, las fantasías, los estados de duermevela, ciertas actitudes creativas. Eso no termina. Ahora, una imaginación colectiva ya es más difícil de plantear, en el sentido de un horizonte mejor. La gente lo desea porque el anhelo de justicia es interminable. Yo no creo que la gente sea justa por naturaleza, como creen muchos. No. Creo que la gente pide justicia cuando ha sufrido una injusticia, que es una cosa muy distinta. Ahora, dado que la gente sufre injusticias todo el tiempo, la cuestión es si se pueden articular en una imaginación mejor de las que tenemos. Eso sí. Ahora, desde el punto de vista de imaginación, no se detiene. Otra cosa es el arte. Nuestra amiga Flavia Costa insiste mucho en que hay posibilidades allí de crítica social a través del arte. Puede ser, pero mucho me temo que los nuevos temas que están de moda, sirvan para ganar becas y subsidios, antes que para crear nuevas formas críticas a lo que se está construyendo. Pero puede que ella tenga razón, que haya gente trabajando en eso y consiguiendo algo más de lo que consiguen a veces los sociólogos, los politicólogos o los comunicólogos, ¿no? No quiero ser negativo ni pesimista. Digo, este es el mundo que tenemos, lamentablemente. Ahora, ¿podemos comportarnos mejor? En el sentido, ¿cómo decirte? De llevarnos mejor, ¿viste? De tratarnos mejor. Bueno, yo creo que sí, lo posible, digamos, ¿no? Y sobre todo tratar de luchar contra una sociedad de maltrato. Otras cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, el amor. El amor genera sufrimiento. Es así. Todas estas ideas de que es posible conseguir garantía afectiva o garantía, ¿cómo decirlo? Creo que hay una palabra que se usa, que no recuerdo en este momento cuál es, pero básicamente que me garanticen que no voy a sufrir daño. Bueno, no es posible eso. Hay cosas que son injustas por naturaleza, la verdad. Y el amor es una de ellas. Otra cosa es la amorosidad, que es un tipo de trato entre personas. Y eso sí me parece importante defenderlo. Hay cosas que son injustas por naturaleza e incluso la misma naturaleza es injusta, ¿no? O sea, la naturaleza también, ¿no? Está de acuerdo con estas reglas, ¿no? De la violencia y de la crueldad, etc. Pero en todo caso, esta defensa del pensamiento crítico, de la amorosidad, de la imaginación, puede venir por el arte también. Sí, perdona que te interrumpa, pero mencionaste una palabra de importancia, la crueldad. La naturaleza no es cruel. No hay crueldad en la naturaleza. Donde hay crueldad es en los seres humanos. Y
la crueldad exige planificación. Es decir, en otras palabras, la persona que es cruel ha planificado ser cruel. No es solamente una actitud momentánea, así de, ¿cómo se podría decir? Una especie de reacción agresiva. No, la crueldad es planificada. Y eso me parece algo que hay que combatir, realmente combatir. Las personas crueles en el mundo generan daño. Pero la naturaleza no es cruel, ni siquiera es injusta. No creo que la naturaleza tenga conciencia de ser injusta. Nosotros la vemos así. Eso te iba a decir, así como la crueldad es humana, la idea de justicia también es humana, o sea, y la idea de confianza, por ejemplo, el pensamiento crítico y la imaginación, etcétera. Entonces son inventos humanos que quizás habría que apostar por ahí, aunque sea, o sea, yo, como lo veo yo, es así como el pensamiento, yo creo que el arte también está como enrollado en todas estas lógicas, pero hay agujeros, ¿no? Hay grietas, y hay grietas que incluso si no están, se las puede hacer, ¿no? Rasgar velos y escaparse por aquí y por allá, sea afectivamente, con vínculos con nosotros, o sea inventando cosas, ¿no? O pensando cosas por afuera de lo que de las diversas rejas históricas, ¿no? Las jaulas históricas. Entonces, y eso es humano, ¿no? O por lo menos así lo llamábamos, ¿no? Sí. Mira, en definitiva, al final de una vida uno deja amor o deja odio. Y hay que elegir. Me parece que uno puede, en determinado momento de la vida, comenzar a pensar, bueno, ¿qué es mejor para mí? ¿Qué quiero dejar como imagen ante los demás? Eso me parece importante. Nada bueno sale de la frustración, nada bueno sale del resentimiento, nada bueno sale de la voluntad de hacer daño, ni de estas cosas llamadas cancelaciones, etc. Del reproche no sale nada bueno. Yo quisiera una sociedad en donde no haya reproches. Una sociedad sin más sería una sociedad sin reproches. Punto. Lo cual no quiere decir que no haya problemas. O, como decía usted, necesidades de hablar de ciertas cosas. Pero reprochar como actitud, ¿a dónde vamos con eso? A que el otro se sienta culpable. Ah, qué lindo, qué linda sensación. No sé. Bueno, hemos hablado un montón, Paulita. Sí, yo creo que con esto podemos terminar hasta una próxima vez. ¿Qué tal? Y a ver, yo me entiendo con vos. ¿Qué le voy a hacer así? Eso es como mi hermanita menor. No tan menor, no tan menor. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Siempre es un enorme placer hablar con vos. Bueno, un beso. Gracias.